Qué emocionante, qué juego de emociones estamos teniendo, qué cierre de año estamos teniendo. Vaya, vaya que estuvimos en una verdadera rueda de la fortuna, en una verdadera montaña rusa, todo este año. Vaya lecciones que nos ha dado la vida, vaya lecciones que hemos tenido que aprender como ser humanos, vaya lo que hemos tenido. Y bueno, todo esto sucede por alguna razón. Aquí es donde te aprovecho y te saludo y te digo, hola humano, sí se vale. Se vale de repente estar triste, se vale de repente estar nervioso, se vale estar ansioso, se vale estar emocionado, se vale brincar de alegría, se vale querer estar solo, querer estar aislado, tener un feedback de ti para ti, se vale. Recuerda, nuestro cerebro no tiene un evento como estos registrados, es totalmente nuevo. El viejo mundo lo borraron, el nuevo mundo no sabemos cómo va a ser, así que la vida nos puso justo en el hoy y en el ahora para que aprendamos a aprender y aprendamos a crecer. Qué interesante está siendo esta temporada de emocionalidad, esta temporada de normabilidad. Y ahora que estaba platicando con mi familia y estábamos viendo todo este tema de que caray, ya no fuimos a ver el encendido del arbolito, ya no salimos a centros comerciales, ya no fuimos a la pastorela. Y se me ocurre decir, ¿tú sabes que nuestra vida es como una pastorela? ¿Cómo crees? Claro, nuestra vida es como una pastorela. ¿Tú lo sabías? Vamos a ver, oye, Concha, a ver, aguántame. ¿Cómo que nuestra vida es como una pastorela? Sí, claro. Al final estamos teniendo esa gran aventura. E incluso, te podría decir, hasta me salió el tema, que conste que yo no lo mandé a hacer, pero hasta se ve la estrella de Belén. O sea, nada más con eso, nos vamos a convertir todos en pastorcillos, todos en esta parte de la comunidad que somos. ¿Cómo son los pastorcillos? Son, de cierto modo, ingenuos, ¿no? Son muy neta del planeta, ¿no? Porque tú llegas y les platicas algo y te lo creen, y justo eso es donde se desarrolla toda esta trama. Nuestra vida se desarrolla en esta gran trama en donde creemos, en donde no creemos, en donde hay este juego de información, en donde de repente dicen los pastorcillos, ¿qué hago? ¿Sí voy? ¿No voy? ¿Salgo? ¿No salgo? ¿Cierro mi casa? ¿La abro? ¿La limpio? ¿La dejo sucia? ¿Voy al súper? ¿No voy al súper? ¿Respeto a las...? ¡Caray! Esto se está convirtiendo en una gran pastorela. Y sin duda, uno de los personajes principales es el pastorcillo. ¿Quién es ese pastorcillo? Se preguntarán. Nuestro cerebro. Sí, nuestro cerebro, ese cerebro ingenuo, ese cerebro creído, ese cerebro que le va a hacer caso a la información que entre, sin duda. Nosotros creemos cierta información y el pastorcillo, ¿qué crees que va a hacer? Va a ir sin problemas hacia allá. Ese es nuestro cerebro. Nuestro cerebro todo el tiempo está creyendo lo que nosotros le decimos. Todo el tiempo lo estamos llenando de nueva información, de esta parte de que somos incrédulos, ¿no? Jamás había pasado, no nos va a pasar. Y culturalmente hablando tenemos esa parte de reactividad lejos de la proactividad, ¿no? Es decir, hasta que nos pasa entonces entendemos que efectivamente no debimos de haber salido y nos debimos de haber cuidado. Pero ahí es donde se empiezan a crear estas grandes historias. Y me decía, oye, qué padre, ¿no? Sí es cierto, porque el pastorcillo literal es lo que nos mueve, es lo que nos empieza a dar esa información, lo que nos empieza a mover, lo que de repente decimos, oye, ¿sí será cierto esta parte? ¿Sí será cierta esta parte de que no existe? ¿Será cierta parte de que sí existe? ¿Será cierta esta parte de que va a ser distinto, va a ser diferente? Y entonces aparece alguien llamado Ángel. Sí, aparece el ángel con ese lado positivo, ¿no? Con esa parte que decimos, oye, vamos a salir adelante, oye, cada vez va a estar mejor. Con esa parte del optimismo realista, es decir, esto va a pasar, pero seamos realistas. Vamos a tener que esforzarnos, vamos a tener que aprender, vamos a tener
que aprender a hacer las cosas totalmente diferentes. Y entonces se le aparece a este pastorcito que es nuestro cerebro. Y decimos, oye, no te preocupes, todo va a estar bien, pero, debes seguir estas recomendaciones. Y entonces aparece otro gran personaje de la pastorela, llamado Diablo. ¿Te suena? ¿Te suena a que en todas las historias normalmente existe esta parte emocional y esta parte racional, y que normalmente nuestra parte emocional es la que dice, hey, vamos, hazlo, no te preocupes, no pasa nada, tú aviéntate, ¿no? Y la parte racional dice, nanay, cualquiera pensaría en cualquier historia que normalmente el diablo es la parte racional. Y no es así. Realmente quien juega este personaje del diablo en nuestra vida es esta parte emocional, es esta parte que nos está diciendo, oye, pues vamos a fracasar, oye, no, nos va a ir mal, oye, y empieza a meter miedo, le empieza a meter miedo a esos pastorcillos tan ingenuos, tan puros que todos se creen. Y entonces les empieza a meter miedo y se empiezan a panicar. ¿Y te ha pasado que en tu vida efectivamente este demonio te empieza a llamar, este monstruo de la mente, como yo le llamo, este monstruo mental, te empieza a meter cierto miedo al fracaso, cierto miedo a exponerte? No te gusta que te vean frente, no te gusta exponerte, y esta vida nos expuso como seres humanos. Y entonces tampoco te gusta aprender. Tienes ese miedo de aprender a aprender, ese miedo a hacer las cosas diferentes porque, ay, si no resultan, ¿y qué crees? No, vamos a aprender y vamos a tener que aprender y vamos a tener que reaprender. Y si hoy estamos haciendo algo nuevo, mañana vamos a hacer ese nuevo totalmente diferente, y así es como va a ser nuestra nueva normalidad. Y eso lo convierte en una gran pastorela, porque entonces sale nuestro pastorcillo y de repente se le aparece un angelito aquí. Imagínate que tengo un angelito aquí que dice, hey, no te preocupes, todo va a estar bien, todo va a ir súper, pero respeta y sigue las indicaciones. Y de repente aparece el diablito y dice, no hombre, esto ni existe, no pasa nada, tú síguele, ¿qué va a pasar? Y empiezas a hacer esta gran historia, empiezas a hacer esta gran pastorela, muy muy padre, porque se desarrollan todo el día diferentes historias, absolutamente todas. Algunas, lamentablemente lo tengo que decir, con un final no muy feliz, algunas con un final inesperado, algunas con un final que decimos, hijo, hubiera sido diferente si le hubieran hecho caso a ese angelito, si le hubieran hecho caso a ese personaje de nuestra gran historia, de nuestra gran vida, de nuestra gran pastorela, porque aparte déjame decirte, la pastorela es una tradición en México. Si nos estás acompañando desde Europa, Estados Unidos, Sudamérica, en México acostumbramos a hacer algo que le llamamos pastorela. Y esta pastorela cuenta una historia de un evento sumamente importante para toda la humanidad. Este proceso en el cual cambió radicalmente la percepción, este evento que nos invita a todos los seres humanos a reunirnos, a festejar, a cenar, a convivir, hoy es totalmente diferente. Y hoy nuestros personajes pueden jugar a nuestro favor, o podemos contar esa pastorela con una historia totalmente diferente. Porque realmente donde surge la magia es en el narrador. En ese narrador que desde que empieza nos está contando esa gran historia. Nos está contando que en algún tiempo hubo esta gran historia del nacimiento, esto que le llamamos nosotros natividad, en donde los pastorcillos tenían que apoyar de alguna manera a María y José, y donde había ciertos personajes como el diablo, que obviamente de un lado muy cómico, que esto es importantísimo en nuestra vida, por favor, veámoslo del lado del aprendizaje, veámoslo del lado cómico. Normalmente el diablo es un personaje picarón, es un personaje que cuenta chistes, es un personaje divertido. Hagamos de ese miedo algo divertido, hagamos de ese miedo algo que nos acompañe, algo que nos divierta, algo que nos invite a crecer, algo que nos invite a decir, oye,
Sí, es cierto, si no existiera, imagínate que de tu pastorela quitamos al diablito. No sería una pastorela, porque normalmente lo que estás esperando es esta conversación que tienen entre el ángel y el diablo. Son los dos personajes de la historia. Y tú no me vas a negar que en tu historia, que en tu vida existen estos dos personajes. Un personaje que te está diciendo, hey, vamos adelante de forma positiva, vamos a crecer. Y el otro personaje que te está diciendo, hijo, se va a poner bien feo, no lo vamos a lograr, somos unos fracasados, no somos buenos para esto, no tenemos miedo. Bueno, cualquier cantidad de cosas. Pero existe la contraparte. Los pastorcitos, que son esas personas, esas ingenuas. Hay que jugar con esta ingenuidad. Hay que aprender a aprender. Hay que aprender a ser sensibles en relación al momento, a ser empáticos en relación a lo que está sucediendo, a entender que hoy nos tocó esto, hoy nos tocó esta historia, hoy nos tocó contar esta historia, pero el narrador es el que realmente va a hacer la diferencia para contar el día de mañana esta historia. Y podemos contarla como una historia de superación, una historia de crecimiento, una historia de motivación, una historia en donde superé todos mis miedos, una historia en donde afronté realmente una de los momentos más importantes y trascendentales en mi vida, en donde aprendí a crecer, en donde llegó esa gran tormenta, ese gran tornado, y descubrió todas aquellas cosas que realmente eran importantes y que había olvidado. Como una llamada a mis seres queridos, una llamada a mis amigos, cómo aprender a, de alguna manera, a respetar mis tiempos con mi familia, a conectarme de diferente manera con mis seres queridos, a aprender y hacer esas llamadas a nuestros amigos, a nuestros seres queridos, a nuestros padres, a nuestros hermanos. Empezar a acercarnos, ¿no? Hubo un distanciamiento social, pero hubo un acercamiento humano. Esa es la gran historia que el narrador puede contar el día de mañana. Que el día de mañana diga, hijo, ¿qué crees? Hubo en algún tiempo en donde a todos los pastorcillos los mandaron a resguardarse a su casa. Y entonces estaba por ahí un pastorcillo, Jorge Ramos, que todos los días salía y todos los días nos quería dar mensajes y todos los días nos quería dar herramientas, y de repente lo atacaban diciéndole, ahora cualquiera nos va a dar recomendaciones. Y es así. Es como se empieza a crear la mitosis. Es como aprendemos a creer o no creer. Pero si tú no crees, el día de mañana tú vas a narrar tu propia historia. Y te aseguro que la mayor parte de nosotros queremos contar una historia bonita, una historia padre, una historia que nos traigamos el día de mañana. No sabemos cómo vamos a estar en un año, no lo sabemos, pero sí te aseguro que si estamos con vida, vamos a estar contando esta gran historia. ¿Se acuerdan cómo estábamos hace un año? Porque hoy estamos contando esa historia del diciembre del año del 2019. ¿Cómo estábamos hace un año? ¿Cómo estábamos hace un año? Encantados, todo era genial, íbamos a centros comerciales, haciendo posadas, las piñatas, yendo a las pastorelas, las reuniones. Estábamos presionadísimos porque ya vamos a salir de vacaciones y empacando ropa y viajar a ver a la familia, y entonces todos dormidos, 20 personas en una sala, no importa cómo se acomoden, pero estabas genial. ¿Cómo contamos la historia de esta nueva historia? ¿Cómo vamos a contar nuestra nueva pastorela? Con estos pastorcillos ingenuos, buena onda, buenos tipos, que apoyan porque ellos no diferencian entre el bien o el mal. Ese realmente es nuestro cerebro. Para nuestro cerebro no hay un bueno o no hay un malo, simplemente hay un algo. Hay un algo que nosotros le estamos diciendo, y va a depender de si queremos hacerle caso al angelito o al diablito. De ahí el narrador va a tomar lo mejor, y entonces el día de mañana nos gustaría que nos contaras tu historia. Que fuera una gran historia llena de éxito, de muchas experiencias, en donde afrontamos por naturaleza, en donde afrontamos porque nunca, más de 100 años que no había pasado algo similar, en donde afrontamos una gran etapa como seres humanos, en donde por primera vez también, en
más de cientos de años no se veía esa estrella maravillosa que nos lleva al camino de donde se creó esta gran historia. Esa estrella de Belén, que seguramente es una estrella que iluminará, y es una estrella que inspirará, y es una estrella que será parte de esta gran historia, porque ¿qué crees? También nos tocó vivir esa experiencia de poder ver la estrella de Belén. Es que al final es cierto, al final vamos a tener una Navidad maravillosa, porque los momentos mágicos surgen aquí. Y cuando se conectan dos personas con momentos mágicos, tres personas con momentos mágicos, no importa el medio por el cual se conecten, puede ser virtual, puede ser por Messenger, puede ser por carta, puede ser por WhatsApp, puede ser por correo, puede ser por video, puede ser por audio. Hay un montón de caminos que nos llevan a la misma estrella. La felicidad, disfrutar, aprender a vivir, aprender a ser diferentes y sobre todo, aprender a aprender. Al final, todos vamos a contar esta historia. El narrador es el que realmente hace la magia en nuestra vida. La diferencia no va a estar en esto que nos está sucediendo. La diferencia se va a encontrar en cómo contemos esta historia, estos grandes retos, estos grandes pasos, estos grandes éxitos que estamos teniendo como humanidad. El día de mañana va a ser una gran historia de éxito. Esta es la gran pastorela de nuestra vida. Este es en donde se hace, en donde es importante que cada uno de estos personajes juegue su propio papel, que este diablito sea algo picosón en nuestra vida, sea alguien cuentachiste, sea alguien gracioso, sea alguien que le meta esa parte interesante a nuestra vida, esa parte de retos, y que este ángel sea ese personaje que siempre nos acompañe, que nos dé ánimo, que se llama autoestima en la vida real, pero que lo tenemos que trabajar y hacerle caso bien. Por favor, compartan. Estoy seguro que esta información puede ser de mucha utilidad para muchísimas personas. Te sorprendería la cantidad de personas que se están complicando la existencia en este momento que debe ser una nueva realidad, una nueva historia, una nueva creación. Aprendamos a aprender, y te aseguro que estos tips, que son muy terrenales porque es una historia tal cual, contada de nuestra vida real, va a empezar a hacer la diferencia. Y recuerda que todo el proceso tiene que ser divertido. Por eso es que lo contamos así. Por eso es que la inteligencia emocional debe ser bien terrenal. Porque los procesos que no son divertidos nos aburren, y tu cerebro no va a ir a un lugar aburrido. No se espantan y tu cerebro no va a ir a un lugar donde se asuste. Por eso es que todo el aprendizaje tiene que ser divertido, para que nuestro cerebro aprenda a aprender y siga hacia adelante. Y te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales como Coach Jorge Ramos, a que visites nuestra página web como www.coachjorgeramos.com. En esta vas a encontrar una biblioteca con títulos y videos que te ayudarán a mejorar tu inteligencia emocional. Recuerda, nuestra primera preparación debe ser mental. Al final lo tengo que decir. Al final esta batalla será inevitable. Solo la derrota será opcional. Es simple. No podemos regresar siendo los mismos. Y recuerda, si no te diviertes, no se vale.